Tarea lógica de análisis de ecología. El cambio climático, una de las caras de la crisis global. Hacia el shock petrolero. Los escenarios de la catástrofe. La pregunta central. Crisis ecológica y social. El regreso de la pobreza. Bibliográficas. El cambio climático, una de las caras de la crisis global. Propuesta del mejoramiento y aplicación de contenido. La gravedad de la crisis ecológica del planeta es esencial para comprender que el cambio climático por lo general es presentado en forma aislada. El cambio climático no es más que la faceta más visible de una crisis de la que también dan muestras de la rápida desaparición de la biodiversidad y la contaminación general de los ecosistemas. Contenido con el trabajo que realiza en su entorno. Que el cambio climático favorece a la propagación de vectores de enfermedades que se dan fuera de su ecosistema de origen, dando el cambio climático una desaparición de especies vivas y la crisis de la biodiversidad que debilita la capacidad de la biosfera. Y aceptar el hecho desagradable de la actualidad actuando de forma orientada a la degradación de una potencia destructiva que por el momento nada viene a atemperar. Conclusiones. El cambio climático global es un hecho, aunque existen escépticos no representan de manera alguna a un grupo mayoritario. Es por ello que los gobiernos a nivel mundial han reaccionado ante esta amenaza cada vez más cercana. Alteraciones climáticas graves que podrán colocar sus economías en peligro. El cambio climático global, por otro lado, ha dejado muy clara la globalización de los problemas ambientales. Es imposible e inútil enfrentar uno de los problemas más apremiantes en la temática ambiental si no es una empresa que involucre a todas las naciones. Discusión de resultados en base a las conclusiones. Que la capa de ozono, al calentamiento global, a las alteraciones climáticas devastadoras, no son cuestión de años, ni siquiera décadas. Es por ello una preocupación que debe ser inmediata. No se podrá esperar a que los efectos se hagan notorios y claros, pues seguramente en ese momento ya será muy tarde para actuar buscando soluciones. Intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causante del calentamiento global, y otras disminuir el consumo de nuestros recursos naturales. Evitar el uso de los combustibles fósiles para lograr disminuir las emisiones CO2. Se podrían implementar medidas alternativas al uso del petróleo, del gas natural y del carbón, que en su producción y transporte emiten gases de efecto invernadero. Adaptar las infraestructuras como edificios o casa para no malgastar energía, aislando de forma adecuada los hogares y no utilizando cemento para su construcción. De esta manera se evitaría la emisión de gases de efecto invernadero que afectan al calentamiento global. Intentar evitar el uso de los coches. Por ejemplo, trasladando el puesto de trabajo más cerca de casa o usando el transporte público. Incentivar la utilización de la bicicleta para desplazarnos en trayectos cortos y así ahorrar 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros. Incentivar el consumo moderado y la compra de productos ecológicos que no dañen al medio ambiente. Apoyar iniciativas que promueven la detención de la deforestación. Se estima que la industria maderera emite anualmente unas 1.500 toneladas de CO2. Recomendaciones. Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara, pero resulta más económica a lo largo de su vida. Una sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos de electricidad. Solo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando no estén en uso evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera. No dejes los aparatos eléctricos en stand-by. Espera un televisor que permanece encendido durante 3 horas al día, la media que los europeos ven la tele. Y en stand-by las 21 horas restantes consumirá un 40% de la energía total en el modo de espera. Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. Hacia el shock petrolero. Propuesta de mejoramiento y aplicación de contenido.
La crisis ecológica es causada por la actividad humana que podría desmoronarse y agotar a una parte de su aprovisionamiento energético, amenaza que refleja la crisis global de la civilización y anuncia la explotación de un recurso natural agotable. El comienzo de la explotación del petróleo se ha extraído en cantidades crecientes que se caracteriza en su aumento como pico, una fase en que se agota el petróleo y hace candente la cuestión del pico petrolero y, contando con todo el medio petrolero, está interesado en que el pico se produzca y se considera que tendrá lugar de una serie de riesgo contenido con el trabajo de QE realiza en su entorno. El pico del petróleo se refiere a la crisis que resulta del progresivo agotamiento de los recursos petroleros. El cambio climático es el legado, casi irreversible, de 200 años de contaminación por el uso de combustibles fósiles. La puesta en marcha de estrategias basadas en la reducción del consumo energético y del uso de energías renovables podría mitigar ambos problemas. El pico del petróleo se refiere al momento, pico, en que las reservas mundiales de petróleo alcancen su máximo. Después del pico, las reservas de petróleo empezarían a disminuir sin poder volver a aumentar jamás. Los geofísicos más importantes predicen que el pico petrolero ya está ocurriendo o que ocurrirá alrededor del 2015. Ver imagen al lado. Estos dos asuntos globales, de tan gran trascendencia, influyen enormemente en nuestros diseños ecológicos, exigiéndonos la conservación y el uso correcto y eficiente de materiales y energía en todas las fases de construcción y funcionamiento. Un diseño, carbono neutral, en el funcionamiento de todos los nuevos proyectos de construcción. Esto significa no utilizar combustibles fósiles y obtener electricidad de fuentes carbono neutrales como el viento o el sol. Diseñar para utilizar materiales con poca energía incorporada. Compensar cualquier emisión de carbono inevitable con un programa responsable, como exportar electricidad carbono neutral o plantar y mantener una nueva zona de árboles. Lo ideal sería llegar rápidamente a una situación en la que los combustibles fósiles, principalmente el petróleo, el gas natural y el carbón, se queden en su sitio, es decir, bajo tierra. Conclusiones. La vida sobre nuestro planeta depende del equilibrio permanente entre los intercambios energéticos en el interior de la biosfera, donde el petróleo juega un papel importante. Sin petróleo, los aviones no podrían volar, los coches no podrían circular y los barcos no podrían navegar. Tampoco tendríamos acceso a sus productos derivados útiles en la vida cotidiana, polímeros, nylon, plásticos, pinturas, gomas, etc. No hay que olvidar que vivimos en una sociedad cuyo principal consumo energético no es eléctrico sino son combustibles fósiles. El nivel de confort que nos aportan todas estas nuevas tecnologías basadas en el petróleo nos ha llevado a un nivel de esperanza de vida muy superior al de los siglos pasados. Por otra parte, las energías alternativas actuales no pueden reemplazar al petróleo debido a grandes inconvenientes, como sus bajas densidades, sus intermitencias o su falta de capacidad de almacenamiento. Actualmente los métodos de almacenamiento de la electricidad son poco eficaces. En consecuencia, las emisiones de CO2 no deben ser consideradas como un problema sino como una solución a nuestro problema energético y medioambiental, reciclando estas emisiones y operando una reducción de la molécula de CO2 para liberar el oxígeno y enriquecer su carbono para producir un nuevo combustible con emisiones negativas. Pero lo más difícil a veces es pasar de escala de laboratorio al dominio completo de la cadena de producción industrial con un ratio de energía siempre positivo. El ratio energético neto igual a energía producida a energía necesaria para la producción de esa energía. No vale gastar más energía de la que producimos. Debemos asegurar el reemplazo progresivo de las energías fósiles, sin afectar las fuentes de alimentación de las poblaciones y si es posible mejorarlas por fuentes más sanas y al mismo tiempo evitar la inestabilidad de dos elementos principales de nuestro medio ambiente, el CO2 y el oxígeno. El CO2 actúa como regulador térmico del planeta. Demasiado CO2 supondría un incremento de la temperatura global. La falta de CO2, un incremento del riesgo de glaciación y la reducción de la fotosíntesis. Debemos, por una parte, evitar el desequilibrio térmico de nuestra biosfera y por otra parte, evitar la acidificación de los océanos.
Uno de los principales problemas del futuro de la humanidad va a ser equilibrar la demanda de energía con el respeto del medio ambiente. Discusión de resultados en base a las conclusiones. Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la humanidad, un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo. Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente reciente. De menos de 200 años, el petróleo es un energético, es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que, por sus compuestos de hidrógeno y carbono, se le denomina hidrocarburo. En su etapa natural se encuentra en dos estados: estado líquido o en estado gaseoso. El primero es el aceite al que conocemos como crudo y el segundo se le conoce con el nombre de gas natural. El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, del cual se pueden obtener por encima de los 2.000 productos. Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados y se componen de dos tipos: los combustibles, como la gasolina, ACPM, etc., y los petroquímicos, como el polietileno y benceno, etc. Recomendaciones. La ejecución del plan requiere ajustar el modelo institucional actual, para dotar a la región con los servicios básicos y los mecanismos que hagan posible una capacidad operativa eficiente, capaz de sacar adelante los numerosos proyectos seleccionados y las acciones complementarias que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos. Los escenarios de la catástrofe. Propuesta de mejoramiento y aplicación de contenido. Según la crisis ecológica prolonga y plantea que debería traducirse en un derrumbe del sistema económico mundial que podrían activarse en la llegada de saturación y chocar contra los límites de la biosfera. Contenido con el trabajo que realiza en su entorno. El desarrollo sostenible funciona si les damos tiempo en que 10 años debemos de recuperar lo que se pierde de los catástrofes, teniendo como única función el de mantener ganancias y evitar el cambio de los hábitos de cada ser humano. Conclusiones. Los desastres tienen diferente origen, por la naturaleza misma y en parte por la contaminación causada por el propio ser humano. Diversos factores pueden ocasionar el descontrol de la Tierra. No solamente es la contaminación y no es el movimiento interno de la Tierra lo que origina a todos los desastres naturales que presenciamos en esta época. Los desastres naturales ocurren cuando las sociedades o las comunidades se ven sometidas a acontecimientos potencialmente peligrosos, como niveles extremos de precipitaciones, temperatura, vientos o movimientos tectónicos, y cuando las personas son incapaces de amortiguar la conmoción o recuperarse después del impacto. Comúnmente se habla de desastres naturales. Sin embargo, la vulnerabilidad y el riesgo frente a estas situaciones dependen de las actividades humanas. Reducir la cantidad y la gravedad de los desastres naturales significa enfrentar los problemas de desarrollo y de vulnerabilidad humana. La acumulación del riesgo de desastre y la distribución desigual de las repercusiones posteriores ponen en tela de juicio las decisiones que los países con mayores o menores riesgos han adoptado en materia de desarrollo. Discusión de resultados en base a las conclusiones. Los desastres naturales destruyen los adelantos logrados por el desarrollo, pero los propios procesos de desarrollo aumentan el riesgo de desastre. Para que se reduzcan las pérdidas materiales en el caso de edificios, es necesario que sean sostenibles a largo plazo. No es suficiente con hacer construcciones, sino que éstas deberán ser resistentes a las posibles amenazas naturales y quienes las utilicen deberán estar preparados para actuar en caso de desastre. Es necesario que las personas conozcan lo que ocurre en diferentes partes del mundo, que sean conscientes de lo que ocasiona un desastre natural y lo que lo provoca, ya que esto repercute en la población de manera material y económica, en cuestiones naturales, es decir, recursos, y sobre todo, en términos de vidas humanas. Recomendaciones. Que el desarrollo en el planeta vaya evolucionado siempre junto a las amenazas que representan los desastres naturales, desde terremotos hasta huracanes. Sin embargo, el riesgo de desastres está en aumento debido a factores humanos como la degradación del medio ambiente, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y la desigualdad social. El cambio climático igualmente amenaza el desarrollo, agravando los riesgos a fenómenos hidrometeorológicos más intensos y frecuentes. La pregunta central.
Aplicación del contenido. ¿Por qué el sistema es obstinadamente incapaz de cambiar? Una respuesta a esa pregunta es que se encuentran numerosos signos de alarma. La corriente general de información los ahoga en un mar que los relativiza. A la hora de minimizar la importancia de la situación entramos en un juego tres factores. Un enfoque dominante para explicar el mundo es el de la representación económica de las cosas. Este libro se refiere a una constatación brutal que el desarrollo de este libro tendrá que justificar. El aspecto social sigue siendo la parte no pensada de la ecología. Y cuando se dice aspectos sociales, se refiere a las relaciones de poder y riqueza en el seno de las distintas sociedades. Conclusiones. Nos encontramos en un momento de la historia que plantea un desafío radicalmente nuevo a la especie humana. Por primera vez, su dinamismo prodigioso colisiona con los límites de la biosfera y pone en peligro su porvenir. Vivir este momento significa que debemos encontrar colectivamente los medios de reorientar esta energía humana y esta voluntad de progreso. Es un desafío a la vez magnífico y temible. Para el autor de este libro incisivo y bien informado, no se resolverá la crisis ecológica sin antes atacar la crisis social. Hoy son los ricos quienes amenazan el planeta. Ocultar resumen completo. Es necesario salir de este hiato, para comprender que crisis ecológica y crisis sociales son las dos caras de un mismo desastre, y que ese desastre es causado por un sistema de poder que no tiene otro fin más que preservar los privilegios de las clases dirigentes. El sistema económico actual, el crecimiento sin límite, condena al planeta y los que impiden el cambio son una minoría, unos pocos oligarcas. Es un análisis socioeconómico de la actualidad. La voracidad capitalista no solo desprecia los derechos de los trabajadores, cada vez más, las libertades y derechos fundamentales, sino que contribuye al cambio climático y reduce el bienestar del planeta. Relación con el trabajo que se realiza. Las relaciones son que todo ciudadano debemos de trabajar en el rescate y cuidado de la naturaleza. Ya que las personas se encargan en destruir el planeta y no tienen conciencia de hacer cosas buenas con el planeta. Es necesario cuidar el planeta para que en un futuro podamos vivir en un ambiente agradable y correspondiente a nosotros. Se está generando una cierta toma de conciencia sobre los problemas ecológicos, y sobre que el sistema financiero solo funciona para defender el sistema capitalista y no a la sociedad, pero la gente sigue muy influenciada por esa oligarquía y por el gran consumo que se difunde por televisión. La solución, apunta, sería favorecer una economía orientada hacia actividades que respondan al medio ambiente y así a la creación de empleo, y pone como ejemplo la agricultura, dominada por grandes empresas industriales y por la distribución, en detrimento del conocimiento de los agricultores de la tierra que trabajan. Discusión de resultados. El movimiento de una toma de conciencia colectiva que une la cuestión social y la ecológica, pero falta traducirlas en fuerzas creativas y engancharlas a la política, un asunto crucial. Espero que encontremos una solución rápida, porque si no, se corre el peligro de que la cólera popular fomente posiciones extremas que nos conducirían a un capitalismo cada vez más autoritario. Por supuesto, hay solución al problema, como la ha habido siempre ante cualquier problema al que se haya tenido que enfrentar el ser humano en la historia de la humanidad. La historia está planteando un desafío que no había existido hasta ahora. Esa minoría no va a tratar de solucionarlo, aunque algunos disimulen y hagan creer que sí, que tienen la voluntad de hacerlo, no van a renunciar a sus privilegios. El problema solo podrá ser resuelto por la mayoría. El primer paso es ser conscientes de la envergadura del problema. Crisis ecológica y social. Aplicación del contenido. La especie humana lleva desarrollándose sin límites, económica, social y demográficamente, durante milenios, pero ahora ese crecimiento choca con los límites de la biosfera, con los recursos finitos del planeta. La propia humanidad pone en peligro su porvenir, su futuro. La situación ecológica del planeta ocupa los primeros renglones del listado de problemas que debe comenzar a franquear la humanidad al amanecer del nuevo milenio. Oleadas de profesionales de áreas técnicas y biológicas han venido aportando elementos para tal fin, pero la premura de soluciones exige políticas ambientales sostenibles no solo para ecosistemas sino también para colectivos humanos. Teniendo en cuenta que lo ambiental se constituye en un problema social, económico y político, el conocimiento científico del mundo social es,
más que nunca, ineludible. No obstante, el quehacer del profesional de las ciencias sociales no ha sido reconocido en cantidad de instancias donde se toman determinaciones sobre asuntos ambientales, en los cuales, después de los recursos naturales, el componente social ocupa, en el mejor de los casos, un segundo o tercer renglón. Los científicos sociales tienen bastante para explorar y contribuir en aspectos relacionados con lo ecológico, por lo cual se exigen profesionales preparados más allá de las fronteras de su propia rama. Dada la difícil situación ecológica del planeta, y tomando lo social como un componente de lo ambiental, se esbozarán algunos aspectos generales del quehacer de los científicos sociales en la gestión ambiental, como también los desafíos, limitantes y las potenciales áreas de acción al respecto. Conclusiones. Las problemáticas ecológicas a las cuales se enfrenta la humanidad han hecho que se comiencen a aunar esfuerzos para conservar las áreas naturales que aún quedan e intentar regular al máximo los efectos de la intervención del hombre sobre el medio, buscando así saldar la deuda ecológica que se ha contraído con una biosfera que resultó seriamente maltratada por la noción que, desde la revolución industrial, se ha tenido de desarrollo y progreso. El ambientalismo como ola de esfuerzos por preservar los bosques que quedan, administrar el acceso al medio e intentar controlar los procesos que degradan la biosfera y los recursos naturales, se constituye en un centro de problemas e ideas sumamente interesantes para las ciencias sociales. Los estudiosos de lo social pueden contribuir a un análisis del ambientalismo como moda, como cultura, como eslogan de grupos y movimientos sociales, como cuestión de cambio de valores de la sociedad y la civilización, o como se quiera tomar en el sinfín de expresiones del ambientalismo como tal 5. Pero, a pesar de lo interesante y novedoso que pueda ser el aporte de las ciencias sociales al respecto, de alguna u otra forma continúa siendo básicamente reflexivo. Relación con el trabajo que se realiza. De manera indistinta la naturaleza coexiste por sí misma. Los problemas ambientales no se solucionan otorgándole prioridad a la intervención sobre los recursos naturales, reforestando X cantidad de hectáreas, reciclando desechos o recuperando cauces no se subsana la degradación del medio. De hecho, la problemática ambiental se incuba en circunstancias económicas, sociales, políticas, institucionales e incluso jurídicas. Se requiere entonces recrear nuevos tejidos sociales, en los cuales la cohesión social e institucional, a veces ausente, se articule con formas y medios de producción favorables al entorno. Vista de esta manera, puede inferirse que el derecho a gozar de un ambiente sano es consecuencia de la asignación de responsabilidades, competencias y facultades a cada estamento componente de lo social, partiendo desde grupos, colectividades y organizaciones de base, pasando por toda clase de instituciones, hasta llegar a las administraciones públicas y emporios económicos. Discusión de resultados. La educación y formación ambiental requiere de una construcción o reconstrucción teórica y epistemológica, específica y concreta, así como una o varias posturas filosóficas, dependiendo de la visión del mundo y el contexto y situación socioambiental donde ésta exista o se cree. Esta es un área de conocimiento que está formada no solo de conocimientos científicos, positivistas, marxistas, realistas, idealistas, metafísicos, procesual, etc., sino igualmente cotidianos, populares y tradicionales. Conviene recordar que cualquier sistema biótico hoy es difícil estudiarlo sin la presencia humana, pues la incluye en un grado u otro. Presencia que no es estática ni mucho menos indiferente al medio, por el contrario, con estrechas relaciones simbólicas, económicas, sociales y hasta psicológicas. El regreso de la pobreza. Aplicación del contenido. La pobreza crece y florece sobre raíces muy profundas que se originan en la distribución desigual de la riqueza, en la falta de oportunidades y en el vedado acceso al disfrute de los frutos del progreso. Los teóricos y expertos en analizar la pobreza han hecho esfuerzos para encontrar términos adecuados y de fácil comprensión para explicar la evaluación de la misma y crear los mecanismos para que los índices reflejen una verdadera aproximación a la realidad actual de la pobreza. La propuesta de que incluya un conjunto de índices para evaluar y comparar la pobreza permite aproximaciones más complejas al bienestar de la población y acercamientos generales al progreso y adelanto económico de los países. Conclusiones.
A medida que las sociedades crecen, va creciendo la pobreza y paralelamente a ella van creciendo la desnutrición, las enfermedades, la inseguridad, el analfabetismo, la violencia, etcétera, afectando y arrastrando consigo a grandes grupos de personas desheredadas, desprotegidas y excluidas, quienes cada vez más se alejan del tren del desarrollo y del progreso, no van en él, se van quedando atrás. La marcha acelerada del crecimiento económico que se ha constituido como un fin y no como un medio para superar la pobreza en cualquiera de sus dimensiones, les va dejando atrás y resultan siendo cifras en los documentos de los estudios sobre el desarrollo humano. El análisis de la construcción de género permite conocer el estado de pobreza en el que viven las mujeres de toda América Latina y es de mucha utilidad para los estudios que en la actualidad han cobrado relevancia, tanto en la relación de las dimensiones de la pobreza como en la perspectiva de género. Relación con el trabajo que se realiza. La manera tradicional de evaluar la pobreza nos muestra una clasificación, la pobreza en general y la de sus formas más agudas, como la pobreza extrema estrechamente ligada a la situación de vida de la población indígena, no incluye la pobreza de la mujer. También existe la pobreza estructural, aquella en donde están ubicados los grupos de personas, que de manera paulatina van cayendo en una pobreza más sentida, cuyos factores determinantes son el endeudamiento, la devaluación de la moneda, el incremento en el precio de la canasta básica, el desempleo, el crecimiento de la familia y las enfermedades. Discusión de resultados. La pobreza también se puede definir de manera general como aquella situación en que hogares o individuos no tienen suficientes recursos o habilidades para cubrir sus necesidades. Este aspecto se basa en la comparación del ingreso, consumo, educación u otros atributos de los individuos con respecto a algún umbral definido por debajo del cual se considera que se es pobre de acuerdo a un determinado atributo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.